Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri, una iniciativa del Centro de Investigación y Acción Social Educativa CIACES, la Universidad Centroamericana y la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red LEI. Agradecemos a quienes se están uniendo mediante Zoom. De hecho, estamos dando acceso ahorita a varios que están por ahí. Hoy nos acompañan la máster Sandra Ruiz, directora del Departamento de Educación de la Universidad Centroamericana y representante de Red LEI en Nicaragua. Loli Estrada, psicóloga con especialización en problemas de aprendizaje y en lectura y escritura en educación. La doctora Ana Patricia Elvir, investigadora especialista en lectoescritura. Para iniciar, la máster Sandra Ruiz, directora del Departamento de Educación de la UCA y representante de la Red LEI en Nicaragua, nos brinda las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda conferencia de la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri, dedicada al pensamiento inferencial. Comentaba que el Centro de Investigación y Acción Social Educativa CIACES, la Red de Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red LEI, y la Universidad Centroamericana, a través de su Facultad de Humanidades y el Departamento de Educación, organizan este encuentro para socializar conocimientos y prácticas en el ámbito de la educación inicial y emergente entre docentes, directivos, especialistas, actores clave y estudiantes de posgrado. De manera particular, destacamos la participación del estudiantado de la Maestría en Educación y Aprendizaje de la Universidad Centroamericana. La lectoescritura es una competencia compleja que requiere una enseñanza explícita por parte del docente, así como de recursos y materiales pertinentes. Los resultados de las pruebas internacionales de UNESCO 2021 demuestran que continuamos rezagados en el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura inicial. Las pruebas de lectura realizadas a estudiantes de tercer grado de primaria reflejan que un 64% de niños y niñas se encuentran en el nivel 1, que corresponde a una comprensión literal, en comparación con el resto de la región, que acumula un 44%. En conclusión, en Nicaragua, solamente 1 de cada 3 estudiantes tienen estrategias para leer inferencialmente. En este contexto, la cátedra es una oportunidad para continuar sensibilizando y aportando a la reflexión, capacitación y promoción sobre cómo enseñar y aprender en la primera infancia. El pensamiento inferencial es crucial para la comprensión lectora. Es una habilidad clave para interpretar ideas y conclusiones y debe potenciarse a temprana edad. Los estudios en primera infancia señalan que el preescolar es la etapa idónea para iniciar el pensamiento inferencial. Por ello, necesita docentes capacitados, dispuestos a experimentar prácticas con didácticas novedosas, renovadoras, basadas en la investigación científica. De acuerdo con las investigaciones educativas, los niños y las niñas se inician como lectores y lectoras en los primeros años de vida, antes de la educación formal, porque adquieren destrezas y actitudes relacionadas con el lenguaje escrito. El laboratorio de experimentación organizado por CIACES, Leer antes de leer, está demostrando esta aseveración, y con ello Nicaragua y la región están siendo pioneros en la innovación educativa, y hoy se compartirán resultados de esta experiencia. Felicitamos al equipo de investigadoras asociadas a CIACES, en especial a la licenciada Loli Estrada, ponente en esta actividad, y a la doctora Ana Patricia Elvir, del equipo organizador de esta iniciativa. La Universidad Centroamericana y la Red LEI ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo integral de la niñez y nuestra disposición de continuar impulsando una investigación rigurosa que genere evidencia para mejorar la calidad de la educación, particularmente referida a la lectoescritura inicial y emergente.
que inicie la aventura del aprendizaje. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Master Luis. Antes de continuar, les recordamos registrar su participación llenando el formulario que hemos colocado en este momento en el chat. También le invitamos a agregar sus preguntas y comentarios en ese mismo espacio. La Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri tiene como cimiento la innovación piloto Leer antes de leer. Déjenme contarles cómo surge, ¿verdad? Surge en el marco del Laboratorio de Innovación en Educación La Travesía de CIACES. Leer antes de leer busca favorecer la calidad de la educación en la primera infancia y enfatiza en la experiencia lectora como fundamento para la educación inicial. En este espacio se presentan los aprendizajes adquiridos en ese proceso innovador, mostrando tanto las teorías clave como los elementos prácticos. Además, brinda la oportunidad para dialogar, cuestionar, aprender sobre cómo educar mejor a la niñez en sus primeros años. En esta segunda sesión en particular, se expondrá alrededor de qué es el pensamiento inferencial, las inferencias y la comprensión lectora y cómo enseñar el pensamiento inferencial. Para ello nos acompaña la licenciada Loli Estrada, psicóloga con especialización en problemas de aprendizaje y en lectura y escritura en educación. Ella tiene 25 años de experiencia en el trabajo con la primera infancia, en temas de política educativa, diseño de programas institucionales y de base familiar, formación de docentes y educadores comunitarios y elaboración de materiales educativos para la promoción del desarrollo infantil y la inclusión familiar y social de la niñez con discapacidad. Vamos a seguir la siguiente metodología. Iniciamos con la primera parte de la ponencia, pensamiento inferencial. Luego tendremos un recreo de 10 minutos. Al regresar continuamos con la segunda parte de la ponencia y ya posteriormente abrimos un espacio de preguntas y respuestas que modera la doctora Ana Patricia Albir. En ese momento se dará respuesta a todas las preguntas que estén en el chat y finalmente finalizamos con las conclusiones también a cargo de la doctora Elvir. Ahora cedemos la palabra a la licenciada Loli Estrada. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Un verdadero gusto compartir con ustedes el día de hoy una primera aproximación al pensamiento inferencial en la primera infancia. Y como bien decíamos, las ideas que hoy vamos a compartir se derivan del desarrollo de esta iniciativa de leer antes de leer, sobre la cual tienen alguna información básica. Agradezco a las instituciones que han hecho posible este encuentro el día de hoy, muy especialmente a ustedes por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a ver tres temas. El primero será la conceptualización del pensamiento inferencial. Seguiremos ya buscando la relación entre el pensamiento inferencial, las inferencias y la comprensión lectora. Y finalmente vamos a presentarles algunos ejemplos de la metodología de enseñanza, especialmente del tipo de diálogo, de interacciones dialógicas que se pueden establecer en el aula de educación inicial para promoverlo. Entremos entonces a ver qué es el pensamiento inferencial. Primero que todo, quiero pedirles un poquito de su tiempo, será un minuto nada más, para que ustedes observen con detenimiento cada una de estas fotos que les estamos presentando y una vez que las hayan visto, traten de pensar qué les sugieren estas imágenes sobre su concepto de niña o niño pequeño. ¿Qué les dice sobre el concepto de primera infancia? Entonces ahora pedirles que muy rápidamente o un voluntario, 2 personas máximo, porque ese es el tiempo que tenemos, que nos compartan qué les sugirieron estas imágenes sobre los niños pequeños. Te voy a ir contando, Loli, lo que vemos aquí en el chat. Estoy leyendo que se califican estas imágenes con estas palabras:
curiosidad y experimentación del mundo, exploración y descubrimiento, sentido común y destreza, exploración y actividad, creatividad y destreza, exploración, activación de sentidos, experiencia, inteligencia, buscar cómo satisfacer una necesidad, seguir sus impulsos para descubrir algo nuevo, ese me gusta mucho, creatividad y exploración, curiosidad y flexibilidad, capacidades tempranas, resolución de problemas. Muy participativa esta sección. Bien, muchas gracias, Patricia. Pues una verdadera alegría saber que empezamos con semejante sintonía, porque queríamos compartir con ustedes el que uno de los principales motores que nos inspiró al equipo cuando trabajamos en esta iniciativa de leer antes de leer fue que teníamos la idea de que los niños y las niñas pequeñas, la primera infancia, tienen una alta capacidad cognitiva y también socioafectiva. María Victoria Peralta, especialista en el tema, especialmente en desarrollo curricular para la primera infancia, nos invita a que revisemos, reconsideremos el concepto que había estado dominando sobre la primera infancia, a través del cual se veía a las niñas y los niños pequeños como personas sujetas esencialmente de protección, personas vulnerables, carentes, ¿verdad? Y nos invita a apropiarnos de lo que ella llama un concepto potente de primera infancia. De hecho, explica que, como todo concepto, ¿verdad?, es a través de los avances de la ciencia, de los avances sociales, que esta conceptualización sobre niñez se ha ido transformando hacia una más potente y menciona las distintas ramas, ¿verdad?, que han aportado a nuevas concepciones, las neurociencias, las ciencias cognitivas, la filosofía, la pedagogía. Bien, entonces, reiterarles que esto fue lo que en gran parte nos inspiró y nos hizo atrevernos a trabajar con un tema complejo. Obviamente también teníamos altas expectativas sobre lo que las docentes podían revisar de sus prácticas pedagógicas y aquello que podían aprender para enseñar el pensamiento inferencial. De hecho, comentarles que entre los años 70 y 80 se llevaron a cabo una serie de experimentos bastante concentrados en el tema del desarrollo cognitivo de los bebés, que dieron cuenta de estas altas capacidades, de estas altas potencialidades. Y solo para darles un ejemplo, hasta aquel momento la psicología evolutiva nos decía que la permanencia del objeto la conseguía el bebé al cumplir los 8 meses. La permanencia del objeto es la habilidad que alcanzan los niños de poderse representar mentalmente alguna cosa que está ausente. Y se consideraba que si el niño se ponía a buscarlo era porque lo tenía representado. Otros experimentos con un enfoque más avanzado, se podría decir, llegaron a la conclusión de que la permanencia del objeto se puede alcanzar a los 3 meses de vida. ¿Y cuál fue, digamos, la discusión académica que se dio alrededor de esto? Que el niño o la niña de 3 meses, para poder ir a buscar el objeto, necesita hacer determinadas coordinaciones de carácter motriz, tiene que movilizarse, habilidades que todavía a esta edad no ha desarrollado suficientemente.
Y por el otro lado, a esta edad, el niño tiene cortos periodos de atención, no porque sea incapaz, sino porque esta es justamente la edad, no los 3 meses, sino desde que nace, ¿verdad? En que está aprendiendo del mundo, del universo a toda velocidad, entonces no tiene mucho tiempo para estarse centrando por largos tiempos, quiere ir a todo y por lo tanto pierde la atención en el objeto que está ausente o que se perdió y se pone a jugar o a distraerse con otras cosas. De hecho, una autora que nos ilumina sobre este tema es una estudiosa del desarrollo infantil de nacionalidad colombiana que se llama Rebeca Puche Navarro, que investiga el desarrollo y nos dice que uno de los factores que ha influido en esta visión, digamos, poco potente del niño pequeño, es que se ha estudiado el desarrollo infantil con un enfoque un poco tradicional, en el cual el concepto de desarrollo se centra en que este es de carácter lineal, ¿verdad? Que está normativizado y que responde a ciertos parámetros y a ciertas regularidades muy delimitadas. Y la misma autora nos ofrece un enfoque alternativo, una conceptualización alternativa del desarrollo infantil, diciéndonos que este no tiene un carácter lineal, que el desarrollo infantil incluye avances y retrocesos, incluye el error, y el error es factor de aprendizaje, que existen diversas formas de llegar al conocimiento, no una sola, que hay distintos ritmos de desarrollo y que hay funcionamientos y desarrollos que no corresponden todos al mismo parámetro. Y una cuestión muy importante que señala es que, aunque lo hayamos escuchado, eso tiene un impacto importante en la investigación, que el desarrollo infantil es integral, es de carácter integral. ¿Y esto qué significa? Significa que el niño pequeño, cuando actúa, cuando piensa, está poniendo en juego su capacidad cognitiva, su capacidad afectiva, su motricidad, sus emociones, bien, no como nos enseñaban, ¿se acuerda? Por lo menos en psicología, cuando nos enseñaban psicología evolutiva y nos hacían dividir el desarrollo infantil en distintas áreas y nos enseñaban que se podía entrenar al niño en una de las áreas, y por eso todavía en las aulas encontramos a los niños ejercitando la motora fina, haciendo bolitas de papel apelmazadas con resistol para pegarlas en algún lugar que la maestra ha definido, ¿verdad? Entonces, este enfoque de desarrollo no lineal y pensando que el desarrollo es integral, facilita, aporta a encontrar en los niños desempeños superiores que los que se pudieran encontrar con enfoques más tradicionales por el hecho de que se va a profundidad a los procesos y se hace observación cualitativa de todos aquellos factores que influyen en ese cambio que implica el desarrollo, de manera que nosotros confirmamos que el punto de partida de leer antes de leer es el concepto potente de niña y niño como persona capaz, y queremos acompañarnos de estos autores para decir que desde que nace el bebé humano cuenta con un sofisticado arsenal de destrezas cognitivas. Y viniendo de lo anterior, ya podemos decir que las inferencias ciertamente sí comienzan en edades iniciales. La misma autora de la cual les estaba comentando, Puche Navarro,
hizo un experimento cuyo tema era la aplicación de las propiedades de la gravedad por parte de los bebés. Trabajó con niños de 7 a 9 meses y me gustó mucho lo que dijeron los compañeros sobre la creatividad, sobre las ideas nuevas, porque justamente eso se puede, esas palabras de ustedes tan significativas se pueden ver en este ejemplo. Los niños resolviendo problemas, decía uno de ustedes. Entonces, el problema a resolver era que el niño tenía que aprender a voltear el biberón. Vamos a ver por qué. El experimento consistía en sentar al niño en una sillita portabebé, en que él estuviera en posición vertical, como lo estamos viendo acá, y la observación comenzaba cuando la leche ya se estaba terminando, cuando el biberón estaba casi vacío. Pues el niño tenía que resolver la llegada de la leche a su boca, y la investigadora bueno, es todo un estudio, pero 2 elementos que quiero expresar acá son: uno, encontró que de 26 niños, 11 lograron el dominio de inclinar, de voltear el biberón para poder beber la leche. No quiere decir que los demás no lo hayan logrado después, pero en el marco del experimento, y que quienes lo lograron pasaron de utilizar sus manos en forma idéntica, derecha e izquierda, con la misma función, a utilizar sus manos en forma diferenciada, cada mano con una función diferente. Déjenme imaginar que, por ejemplo, aquí con una manito se tomaba el biberón, con la otra se inclinaba, o pueden haber habido diversas maneras de hacerlo, nadie lo hace igual. Y al principio, el segundo elemento que quería entregarles es que al principio los niños actuaban de manera titubeante, incompleta, y con la práctica fueron comprendiendo la regularidad de la caída de objetos, que es lo que llamamos acá campo gravitacional, y cómo a través de inferencia que le permite, digamos, aplicar este principio a su acción de resolución de problema, que era seguir bebiendo su leche. Un segundo ejemplo lo tenemos con estos autores que trabajaron con niños de 24 a 30 meses, y el problema consistía en encontrar una cámara perdida. Los autores concluyen que estos bebés, dicen ellos, hacían una búsqueda inteligente. También fue un elemento que apareció en las opiniones de ustedes. ¿Y por qué inteligente? Porque ellos no buscaban al azar. Ellos buscaban estableciendo una zona crítica de búsqueda. Es decir, un espacio en el que buscaban, y utilizaron para ello 2 criterios. El primero era el último lugar donde la cámara había sido vista. Otro era el primer lugar en donde la cámara se había dado por perdida. Entonces aquí vamos viendo cómo a partir de determinadas pistas es posible que a estas edades se resuelven este tipo de problemas. Y un tercer ejemplo tiene que ver con la teoría de la mente. La teoría de la mente es un constructo teórico que nos dice que contamos con un sistema de conocimientos que nos permite idear, representarnos aquello que otras personas están pensando, creencias de estas otras personas, lo que sienten, las emociones. Y Premack y Woodruff iniciaron con este constructo
a través de la etología, es decir, comenzaron con primates y lo plantearon, pero ya Karmilov y Smith, refiriéndose a esta habilidad en los seres humanos, nos dice que venimos al mundo con unas predisposiciones, una serie de predisposiciones que nos permiten aprender sobre las personas en interacción social con ellas. Si, por ejemplo, ustedes fueran a un aula de primer nivel de educación inicial, niños de 3 años, y jugaran a lo siguiente, toman estos muñequitos y le dicen a cada uno un secreto, y después del secreto, un muñequito se pone muy alegre, otro se pone triste. Y luego preguntan a las niñas y los niños cuál habrá sido ese secreto. Sin ninguna duda, los niños podrán inferir, podrán imaginar cuál es el secreto, y para ello seguramente van a recurrir a sus propias experiencias, las razones por las cuales ellos pueden ponerse tristes o alegres, o también puede ser por la observación que han hecho de sus adultos significativos o de sus pares. Como podemos ver entonces, la cuestión empieza temprano. Y lo dicho, colegas, nos empieza a dar ya una aproximación de la conceptualización de inferencia. Y yo diría que esta ilustración prácticamente resume el concepto de inferencia, porque ¿qué encontramos? Allí hay unos indicios, allí hay unas pistas, hay unas huellas que están diciendo algo, pero algo que no está explícito. Entonces hay algo para resolver. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para hacer una inferencia? Necesitamos obtener esta información, estos indicios que nos da el medio. Puede ser el medio social, puede ser el medio físico, el medio natural, y hacer relaciones entre estos indicios y nuestros propios conocimientos anteriores o nuestra experiencia. Y a partir de estas relaciones, hacer nuevas conclusiones, elaborar nuevas ideas. ¿Se acuerdan lo que ustedes dijeron? Y justamente hacer estas relaciones es lo que, llegar a estas nuevas conclusiones es lo que llamamos una inferencia. Entonces, ¿qué es el pensamiento inferencial? El pensamiento inferencial no es más que la capacidad, la tenemos todos los seres humanos, o la habilidad, cuando ya la hemos aprendido y la podemos aplicar y ser efectivos con ella, para hacer este tipo de relaciones que hemos mencionado y encontrar aquello que no está explícito ante nosotros, ¿verdad? Que está implícito. Entonces, habiendo conceptualizado las inferencias y el pensamiento inferencial, ya podemos empezar a buscar la relación entre estas y la lectura comprensiva. Quiero pedirles acá entonces que veamos estas situaciones en donde el lenguaje está presente en diversas formas. Nos fijemos muy bien, porque luego vamos a ver qué nos dice. Claro. Claro que sí. Muy bien. Estaba aquí. Mira, les voy a comer. No es un chiste, Cami, es un cuento. Ella está contando un cuento. A ver, sigue, mi amor, sigue. Y de abajo se está mañana. El gatico. ¿El gatico? La del gatico. Ah, sí, un gatico que estaba
muy feimito porque están ahí todo. Pollo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, eso tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Explícame, dale. Deja de hacer caras. Es que por eso es un color muy potito como que pura. Por eso te llama lila. Por los colores en te llama lila. El púrpura, el púrpura. Bien. Podemos decir que acabamos de ver distintas prácticas del lenguaje. Puede ser situaciones que vimos del lenguaje oral, también hubo acercamiento al lenguaje escrito, ¿verdad? A través del cuento. Entonces, aunque sean situaciones distintas, hay algunos elementos en común, ¿verdad? Uno primero que quiero mencionar es el hecho de que todas estas situaciones se distinguen porque en ellas existe una interacción social, se está dando en un ambiente de afectividad y de comunicación. Y, por ejemplo, en el caso de los niños más pequeños, pensemos en la chiquita primera, en donde hay mucha risa, tanto de ella como se escucha posiblemente el papá. Lo que destaca allí es que, aunque ella está jugando el rol de lectora por imitación, lo que allí está pasando sobre todo es que se está estableciendo una relación vincular fuerte entre el adulto y la niña y que existe un ambiente de alegría que seguramente va a ser asociado al acto de leer si todo va bien, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de las niñas un poquito más grandes, aquella que lee el cuento del gatico, allí ya hay una aproximación al texto escrito y un cierto nivel de comprensión en cuanto que ella puede relatar algo de lo que escuchó hasta donde ella puede comprenderlo y recordarlo a esa edad. Pero hay un elemento común, ¿verdad? Vínculo social, práctica del lenguaje, ¿bien? Y lo otro es que todas las situaciones tienen un sentido. Allá hay objetivos. Alguien quiere compartir, alguien quiere contar un cuento, alguien quiere que el otro lo escuche. Tienen sentido, tienen significado. Entonces, diciendo esto y hablando de esas prácticas que resultan prácticas sociales, queremos compartir con ustedes el concepto de lectura que trabajamos en leer antes de leer, con leer antes de leer, y decirles que las prácticas del lenguaje, que son prácticas sociales, que son sus funciones, las funciones del lenguaje, hablar, escuchar, leer y escribir, son formas de relacionarnos, son formas de relación social que todas tienen un objetivo. Y que además están situadas histórica y socialmente, se dan en un determinado contexto. No es lo mismo escribir mi tesis que escribirle al novio a quien quiero mucho, o a la novia, y que están siempre llenas de sentido y de significado para quienes las practican. De manera que hemos definido, leer es construir significado, porque cuando yo leo, no simplemente, bueno, estoy desentrañando, estoy descifrando lo que el autor quiere decirme y lo hago aprovechando mis propios conocimientos o experiencia. Y decía yo bueno, lo anterior, creo que ya lo dije, que no es lo mismo la finalidad de escuchar o de leer para un objetivo personal que para un objetivo académico, pero de todas maneras siempre hay un sentido, hay un significado. Entonces, leer es comprender, ¿verdad? Y con esa base quiero pasar al tema de comprensión lectora. Vamos a centrarnos en un par de ejemplos de la literal y el inferencial. No entramos en leer antes de leer a la comprensión crítica
en el momento de preguntas podemos ver por qué. Pero antes de entrar al tema, solo quiero reforzar entonces, de alguna manera, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Construimos conocimiento, aprendemos cosas nuevas a partir de información explícita, dos tipos de información, la explícita y la implícita. La información explícita que está allí, que entra por nuestros canales sensoriales, nos facilita la comprensión simple de la realidad. Ojo, no por ello es menos, ¿verdad? Es la base de la comprensión más compleja. Y también generamos información implícita que está allí, ¿verdad? Está latente y nos obliga a hacer supuestos, hipótesis, pero lo más importante que quiero decirles sobre esto es esta capacidad que tenemos como personas para pasar de lo explícito a lo implícito, y que eso significa hacer una ruptura hacia la imaginación. Y aquí quiero traer a cuento algo que encontramos en la literatura cuando estudiamos lectura, sobre todo cuando estudiamos alrededor de la lectura literaria, que la ruptura hacia la imaginación significa que yo puedo entonces conocer otros mundos posibles, dice la literatura. Y cuando yo conozco otros mundos posibles, significa que puedo distanciarme sanamente de esa realidad concreta que estoy viviendo. Y cuando yo hago eso, yo me estoy transformando. Yo puedo ir a cualquier país, ¿no es cierto? Puedo empezar a cuestionar quizá alguna forma de ver la vida. Y ¿por qué no pensar que entonces estoy más lista para transformar mi realidad? Y quizá no solo la mía, sino también la del medio en que me desenvuelvo, es decir, trascender socialmente y transformar la realidad social. Por eso quiero plantear acá que para nosotros la ruptura hacia la imaginación, pasar de lo explícito al implícito, es un asunto no solamente técnico, no es solamente entonces enseñar la correspondencia fonema-grafema, sino que es un asunto de construcción de ciudadanía y es una responsabilidad como educadores supremamente grande. Entonces, creo yo que estamos listas y listos para, una vez que vimos esta relación entre lo explícito y lo implícito, recordar algo que estoy segura que es del manejo de todas y todos, el nivel de comprensión literal. Comprender literalmente, perdón, no es más que identificar aquello que está explícito en el texto. Y trajimos a Rubén porque se nos hace más fácil con un texto tan conocido. Y Rubén nos dice, pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y la pregunta literal es, ¿qué cortó la niña? Creo que ni siquiera nos tenemos que detener mucho para que quede claro que podemos leer en el texto que se fue a cortar la blanca estrella, qué es lo que tiene que hacer el lector o el niño. Si se lo leyeron, haber estado atento, evocar lo que se le leyó. ¿Por qué? Porque entró a través de sus canales sensoriales. Pero en el caso de la comprensión inferencial, tal y como dijimos anteriormente, es necesario generar conclusiones, nuevas ideas que no están explícitas en el texto. Y regresamos con Rubén. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? ¿Cuál sería una pregunta inferencial?
porque la niña tiene el pecho encendido. Claramente estamos preguntando por una causa. Claro, yo vengo leyendo atrás que se robó una estrella y demás. Posiblemente los niños que utilizan mucho las ilustraciones, esta linda figura les oriente y relacionen la estrella, lo que sea, tenemos que ir a buscar en nuestros conocimientos por qué brilla el pecho e inferirlo nosotros mismos, ¿verdad? En ningún lado del poema dice que le brilla el pecho por estas y estas razones, y eso es lo que lo hace inferencial. Y la literatura entonces nos dice, colegas, que la comprensión inferencial prácticamente define la lectura comprensiva, que es comprensión en sí misma, como les decía antes, sin desestimar la comprensión literal, porque esa es la base sobre la cual podemos elaborar de manera más compleja haciendo este tipo de interpretación. Y ahora presentarles algunos ejemplos de inferencias con las cuales trabajamos en Leer antes de leer. Lo que nos es posible es eso, ¿verdad? Aludir a algunas ilustraciones, contándoles que para el proyecto utilizamos 13 tipos de inferencias, no son todas las que existen, pero teníamos que acotar. 8, perdón, para textos narrativos, es decir, 8 para cuentos, y 5 para textos informativos, que son los que presentan datos de tipo científico, ciencias naturales, ciencias sociales y demás. Un ejemplo de categoría que utilizamos y que está dentro del grupo de las importantes, de las más importantes para la comprensión lectora, son las de tipo causal. Y como ustedes ven allí, no es más que reconocer la consecuencia, el efecto de un elemento, de un suceso, de un fenómeno sobre el otro. En el caso de los textos informativos, como les decía, que presentan temas de ciencias naturales o sociales, encontramos que aunque la categoría sea similar, porque se trata de buscar o llegar a encontrar las razones o consecuencias de que algo ocurra, la literatura nos dice que no es idéntico el proceso cognitivo que se genera cuando trabajamos con las relaciones causales en los textos narrativos que en los informativos. Y para decírselos rápidamente, ciertamente un fenómeno natural o social puede demandar y puede facilitar un tipo de explicación como más global, a diferencia de las historias, de los cuentos que están constituidas por sucesos que van encadenados unos con otros. El ratoncito se comió el queso y la ratona lo regañó y se puso triste y demás, ¿verdad? Y cada uno de los cada uno de los sucesos puede prácticamente conectarse con el anterior. En el caso de los textos narrativos, fíjense que cuando están hechos bien para los niños pequeños, generalmente vienen en un formato tal que presentan pequeñas unidades de información. Pongamos un ejemplo, si fuese sobre los volcanes. Entonces, primero una pequeña unidad que dice cómo explotan los volcanes. Después otra pequeña unidad que dice dónde hay volcanes. Otra que dice los desastres naturales que producen. Pero la docente o el docente puede planificar, si su currículum así se lo estuviera pidiendo, sobre los desastres naturales que producen los volcanes. Y puede saltarse los otros dos anteriores y no va a haber un problema para que el niño comprenda. Y luego, en otro momento curricular, puede ir a cómo es esto del magma y cómo funciona. Entonces, encontramos esta diferencia y para el caso de las temáticas, que es un tercer ejemplo de categoría inferencial, la encontramos en la literatura con la misma denominación, tanto para narrativos como informativos, y es sencilla de explicar porque no se refiere más que a
cuál es el tema central, la idea central del texto leído, y responde a la típica pregunta que aprendimos de esta historia del ratoncito o de qué se trató el texto y demás. Entonces ahora la invitación a ustedes es que vivenciemos, que con toda seguridad no es ni mucho menos la primera vez, ¿verdad? Si ustedes empezaron a hacer desde la primera infancia inferencias, pero en este marco de esta conversación, que vivenciemos una inferencia a partir de un extracto, se llama la marca textual, de donde se saca una pregunta inferencial, un extracto de un cuento precioso que se llama La Niña Bonita, se llama Niña Bonita. Vamos después a plantear una pregunta y yo les voy a pedir que se tomen un minutito para contestarla, solo para registro de ustedes. No tenemos posibilidad de socializarla ni discutir la respuesta, pero solamente para que ustedes lo vivencien. Patricia, por favor, ¿me ayudas con esta lectura? Claro, con mucho gusto. Niña bonita. Marca textual. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida. Y decía, cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso un día fue a donde la niña y le preguntó, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Entonces la pregunta es, ¿por qué el conejo le pregunta a la niña bonita que cuál es el secreto para ser tan negrita? Ahí la tienen, pero repito, porque el conejo le pregunta a la niña bonita que cuál es el secreto para ser tan negrita. Y entonces contarles que esta pregunta que acabamos de contestar pertenece a la categoría inferencial antecedente causal elaborativa. Claramente podemos ver que estamos preguntando por una causa. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una relación entre aquello que yo estoy leyendo en ese momento y lo que proviene de nuestros propios conocimientos, de nuestra experiencia que anteriormente habíamos generado. Y establecemos entonces una conexión de causa entre uno y otro. Lo que leo y lo que conozco para encontrar la razón. Y comparto entonces con ustedes las respuestas que dieron niños del tercer nivel en el estudio de estas autoras, quienes investigaron el tipo de inferencias que pueden generar los niños de 5 a 6 años. No hicieron ninguna intervención, no les enseñaron inferencias, solamente querían saber cuál era el tipo de inferencias que normalmente se alcanzaban en el nivel inicial. Y clasificaron las respuestas de las niñas y los niños en una escalita de 3 niveles, ¿verdad? Incongruente, general y precisa, precisamente con aquella visión de que el niño no es alcanzado, no alcanzado, logrado, no logrado, sino que tiene un proceso en el que podemos ir descubriendo que ellos pueden llegar a la precisa en dependencia de qué facilitación hacemos como acompañantes. Entonces, las respuestas incongruentes son aquellas que se alejan del texto, que no representan realmente una relación causal en este caso. Y si ustedes ven, la respuesta fue que le había hecho que el conejo había hecho esa pregunta porque vivía con ella. En realidad el cuento lo que dice en algún lugar es que el conejo vivía al lado, era vecino. A lo mejor este niño, esta niña pensó, bueno, yo voy donde mi vecina y le hago preguntas y entonces traigo mi experiencia así, sin buscar la relación causal. Luego,
la general se acerca un poco más porque por lo menos es coherente con lo que el texto dice, pero todavía se distancia de encontrar la causa, y la respuesta fue porque vive al lado. Y la precisa dice, como ella es negrita, cree que ella sabe por qué es negrita. Fijémonos bien lo que está haciendo esta niña o este niño. Prácticamente, diría yo, se está poniendo en los zapatos del conejo para imaginar, utilizando su propio conocimiento, la razón por la cual se fue a hacerle esa pregunta y cómo explica que se la haya hecho a la niña bonita. Bien, entonces nos acercamos a la parte más metodológica, siempre recordándoles que hoy lo que tenemos posibilidad de ver son ejemplos de la metodología, especialmente de las interacciones dialógicas que se pueden establecer con los niños para enseñar el pensamiento inferencial en el aula. Antes de entrar a los 2 ejemplos, queremos compartir con ustedes que tanto a través de la lectura del estudio que hicimos sobre este tema, como por la experiencia misma de leer antes de leer, pues confirmamos y reconfirmamos que nos estábamos adentrando en un tema complejo, que enseñar el pensamiento inferencial, y especialmente con niños pequeños, representa poner en la práctica una estrategia didáctica desafiante, compleja. Con el aporte de Gustavo Pineda, con quienes ustedes conversaron anteriormente, pudimos identificar algunas habilidades, pueden que hayan otras, pero estas son bien importantes y fueron notorias. Algunas habilidades que se requerían para poder enseñar el pensamiento inferencial. Lo primero era que las docentes tenían que conceptualizar adecuadamente no solamente la definición de inferencia, de lectura o de pensamiento inferencial, sino las 13 categorías conceptuales, los 13 tipos de inferencias con los cuales trabajamos, y una vez aprendidos los conceptos, ser capaces de aplicarlos adecuadamente. ¿Cómo? Elaborando preguntas de calidad. Y cuando decimos de calidad, ¿a qué nos referimos? Tenían que estar bien redactadas, tenían que su lenguaje adecuarse a las características de los grupos, de los niños y a los niños en particular, y tenían que tener un nivel de complejidad adecuado para sus niños. Otro aspecto, que no es que sea uno tras otro, ¿verdad? Todo sucede en el aula al mismo tiempo, pero otro aspecto es que una vez que la pregunta está bien hecha y se pregunta en el aula durante la lectura, era necesario que las docentes fueran capaces de actuar, de reaccionar a los aportes de los niños, a sus hipótesis y supuestos, desde una perspectiva dialógica. ¿Y qué quiere decir eso? El primer elemento, que fíjense que fue desafiante, fue que aprendieran a escucharlos. Y escuchar no es el simple acto físico de oír, ¿verdad? Escuchar es, además de interpretar lo que me están diciendo y poner atención, es respetar el aporte del niño, porque aquí estamos desde una perspectiva pedagógica de respeto a las capacidades infantiles. Y luego también significa, en caso, por ejemplo, que la inferencia que se haya hecho estaba distanciada de la precisa, todavía era general o era incongruente, pues ser capaces de ofrecerles el andamiaje necesario para movilizar ese pensamiento sin darles las respuestas, sin una sonrisa que pudiera significar irónicamente que tu respuesta me pareció graciosa y entonces el niño calla para siempre, ¿verdad? Porque lo interpreta como burla o demás.
Entonces, establecer interacciones dialógicas efectivas para mover el pensamiento. Y además de todo esto, tenían que hacerlo con el mayor número de niños posible. Porque aquí entra el tema de equidad. Ustedes saben que los docentes con frecuencia nos sentimos encantados por aquellas personas o niños que son los más participativos, que siempre tienen la respuesta, que son los más colaboradores, y se nos quedan allá, en la parte de atrás del aula, aquellos que participan menos. Esto también fue un gran desafío. Avanzaron, claro está, pero aquí volvemos a lo mismo de que la cuestión es trascendental, es un asunto de inclusión, ¿verdad? Significa que yo, si tengo algunos que no me contestan, pues contestan, entonces voy y trabajo con grupos pequeños, voy durante el recreo me relaciono con él hablando del cuento, etcétera. Tengo que buscar mis estrategias y conocer las particularidades de cada niño. Y ahora sí entramos a los 2 ejemplos. 2 nada más de muchos colegas que estuvimos trabajando con las docentes y ejercitando. Para que ustedes vean qué tipo de diálogo se puede dar que signifique hacer el andamiaje, hacer los soportes necesarios para, decía Gustavo en una frase que quedó popular entre las docentes, para mover las cabecitas. Pues les presento a la bruja Winnie, una simpática bruja que vivía con su gato Wilbur. Gatito negro con ojos verdes. Y ellos vivían en una casa en donde todo era negro. Negro era el piso, negras eran las paredes, negras las cortinas, negros los muebles. De manera que cuando Wilbur cerraba los ojos, Winnie se sentaba encima de Wilbur o se golpeaba y demás. Dicho esto, veamos un ejemplo de diálogo y de, digamos, de técnica que les pedimos a ellas aplicar. Yo puedo, cuando no consigo la inferencia precisa, reformular mi pregunta y también pedir colaboración de otros niños. Veamos la pregunta original. La maestra dice, ¿por qué cuando Wilbur cerraba los ojos, la bruja no podía verlo? Claramente una pregunta causal, ¿verdad? Entonces Jorge, un niño, contesta, porque tenía los ojos cerrados. Bueno, aquí lo que hizo Jorge fue casi que repetir lo que la pregunta dice, ¿verdad? Ojos cerrados. Pero entonces la maestra se las agencia, no descalifica, no dice incorrecto, no se ríe, sino que plantea lo siguiente. Claro, Wilbur tenía los ojos cerrados, pero ¿por qué la bruja no podía ver a Wilbur cuando él cerraba los ojos y se sentaba en la silla negra? ¿Qué pensás, Alberto? Fíjense bien las 2 estrategias aquí. Una es que se ha reformulado, se ha enriquecido, por así decirlo, la pregunta para darle un indicio más, nunca lo explícito, no se la está respondiendo, que le permitiera a Jorge pensar mejor y podía haberse quedado con él en dependencia de si ella piensa que lo puede resolver o no, o pedirle a Alberto que aporte, y con ello también estoy enviando un mensaje, yo diría que de convivencia, porque aquí el niño aprende que puede aprender de otro niño, que lo que dijo no es ningún disparate o sentirse muy mal, sino que tiene que repensarlo y que lo puede hacer a partir de la cooperación. Ahora veamos otro ejemplo, y ya es el último. Resulta que Winnie siguió pintando a Wilbur. Un día lo pintó de verde y resulta que cuando él estaba en el patio, igual se confundía con el pasto y se cayó sobre él y se puso muy brava.
Entonces lo pintó de todos los colores para lograr diferenciarlo. Entonces también puedo dar algunas pistas, aunque me distancie un poquitín, pero muy momentáneamente, porque si no perdemos la secuencia del cuento, me distancio un poquitín de la historia, doy pistas para motivar reacciones en los niños y que a través de sus propios sentimientos y emociones puedan llegar a lo mejor a la inferencia precisa. La pregunta original era, ¿cómo se sintió el gato cuando Winnie lo pintó de varios colores? Esta es una inferencia que no les presenté, pero es sencilla de explicar porque se trata de que el niño sea capaz de imaginar cuál es la emoción o el sentimiento que está viviendo un protagonista, ¿verdad? Entonces, en este caso, el grupo silencioso, no hay respuesta. Ustedes saben que eso nos pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Hay un micrófono abierto. Entonces, hay silencio. ¿Qué hace la maestra? Levanta el cuento, muestra la ilustración. De hecho, por eso las ilustraciones son tan importantes para la comprensión en los niños pequeños, porque ellos hacen inferencias a partir de ilustraciones. Y dice, a ver, recordemos juntos, ¿qué había pasado aquí? Por supuesto que ellos saben. Los niños dicen, la bruja lo pintó de colores para poder verlo. La maestra dice, claro, pero ¿por qué le puso varios colores? Dicen los niños, ella creía que se veía bonito. En realidad, pues, la brujita no pintó de todos los colores a Wilbur porque se viera bonito, sino para poderlo distinguir, pero no se queda allí, no se fija en eso, sino que aprovecha la situación para aludir a las emociones de los propios niños y dice, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Se veía bonito pintado de varios colores? En coro dicen todos, no. Ah, dice la docente, no nos gusta así, ¿verdad? ¿Y él cómo se habrá sentido entonces? Estoy tratando de sacar el sentimiento del niño para que se ponga en los zapatos de Wilbur. Estoy bien de tiempo. Con esto yo termino el par de ejemplos sobre lo metodológico. Y antes de cerrar, quiero compartir con ustedes este pensamiento. Me interesó hacerlo porque tengo una anécdota que contarles sobre leer antes de leer. Y voy a leerlo diciéndoles que ya hacia el final, cuando estábamos evaluando, lo encontramos para presentar los resultados del proyecto y nos pareció muy inspirador, ¿verdad? Como que si casi que era la definición de lo que nos había sucedido al meternos en esta camisa de 11 varas, en este atrevimiento de entrar a un tema tan complejo con la primera infancia. Antoine de Saint-Exupéry dice, si quieres construir un barco, no incites a la gente a recoger madera. No les asignes tareas ni des órdenes. Enséñales, en cambio, a anhelar el vasto e infinito mar. La anécdota es la siguiente. En una evaluación ya muy al final, de las varias opiniones que recogimos, una docente nos decía que al inicio ellas se habían sentido molestas, incómodas, porque en bastantes ocasiones nos hacían preguntas y le respondíamos con preguntas y no con respuestas acabadas ni con recetas. Pero que en el camino habían ido comprendiendo que si nosotros les estábamos enseñando
a promover el pensamiento inferencial en el aula con sus niños chiquitos, es decir, a mover esas cabecitas, ¿cómo entonces no íbamos a mover las de ellas? Y pues fue, digamos que emocionante, ¿verdad? Porque el atrevimiento, cuando Patricia Elvir les cuente más sobre los resultados del proyecto, van a ver que en realidad yo diría que en la mayoría de las docentes pudimos lograr que anhelaran el vasto e infinito mar y que además seguramente hicieran que muchos de sus niños lo anhelaran por igual. Yo con esto termino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por interesarse en este tema tan importante. Gracias, licenciada Estrada. A continuación, la doctora Ana Patricia Elvir nos facilitará el momento de pregunta y respuesta, así que les pedimos que agreguen sus preguntas en este momento en el chat y posteriormente ella misma nos hará las conclusiones a la ponencia. Creo que la presentación de Loli ha sido suficientemente sugerente para mover también las cabecitas de todos los que estamos escuchándote hoy. No veo muchas preguntas. Aquí hay una de Álvaro Reyes que quiero compartirles. Oigan lo que nos dice. En realidad es Alex. Alex. Es Alex. No, pero antes había una de Álvaro. Sí, hay otra también. Álvaro nos dice en su reflexión lo siguiente. Mi reflexión, dice Álvaro, en el caso del gato negro y la brujita simpática, es importante que el docente realice preguntas claras y sencillas. Sin embargo, a pesar de hacer ese tipo de preguntas, hay niños y niñas que necesitan otras pistas y reformular las preguntas, respetando así los ritmos de comprensión y de inferencia en las lecturas. Por tal razón, comenta Álvaro, es importante que nosotros guiemos la lectura, el docente, principalmente en esta etapa temprana de su aprendizaje. Y luego dejo esto para que Loli piense cómo quiere reaccionar. Y luego Alex nos dice lo siguiente. Alex dice, he notado con mucho interés cómo en la estrategia de la pregunta se ha promovido que no se debe invalidar la respuesta de niños y niñas cuando no corresponden a la inferencia esperada. Por el contrario, la docente tiene que resignificar la práctica reformulando la pregunta. Entonces pregunta Alex, ¿de qué forma se puede reconfigurar el pensamiento pedagógico de la docente para la corrección y el tránsito al refuerzo positivo? Gabriela dice que la presentación ha sido muy interesante. Gracias, Gabriela. Entonces, te dejo, Loli, con estas dos primero para comenzar. La de Álvaro, que básicamente habla de que él piensa que hay que guiar la lectura, principalmente en esta etapa, dice. Y Alex, que pregunta cómo reconfigurar el pensamiento de la docente cuando lo que debe hacer es la corrección y el tránsito al refuerzo positivo en aquellas respuestas que niñas y niños hacen y no corresponden a la inferencia. Eso me recuerda a varias cosas que nos decían las profes, que nos decían que cuando hacían algunas preguntas, los niños comenzaban a hablar de otra cosa. Y entonces ellas necesitaban volver al tema. Siempre era un gran desafío. Loli, te dejo con tus comentarios. Agradezco muchísimo a aquellos que se lanzan a preguntar, porque hemos estado hablando una hora sobre la importancia de la pregunta. Bueno, me va a pasar lo que nos pasó con las docentes, ¿verdad? Porque yo quiero preguntarle a Álvaro que cuando él nos dice guiar, me explique un poquito a qué se refiere. Estoy de acuerdo en que deben ser sencillas las preguntas, estoy de acuerdo en que deben ser adecuadas, todo eso, pero cuando él dice guiar, ¿sería el andamiaje del cual comentamos o qué? Todavía no nos contesta Álvaro, pero bien, seguro que lo va a hacer pronto. Entonces, para ganar tiempo,
¿verdad? Sobre la reconfiguración o hacer que las docentes resignifiquen y sean capaces de respetar las hipótesis de los niños. Miren, la verdad es que eso es altamente desafiante. Yo diría, me atrevo a decir, que ninguno de nosotros, díganme ustedes si pasaron por otra experiencia, pero ninguno de nosotros ha sido formado en ningún nivel educativo para el diálogo, ¿verdad? Sino que pues yo me formé simplemente siendo tratada como receptora, ¿verdad? Como si fuera una tabula rasa en la cual habría que depositar conocimiento. No estoy diciendo nada nuevo, pero creo que pues el tema de formación hay que aquí destacarlo y comentarles que en el proyecto, si bien hubo logros respecto a eso, porque la práctica misma, el seguimiento, le fue dando a ellos elementos a ellas elementos para ir cambiando. Una de las cosas que vimos claramente fue cómo empezaron a escuchar y a no darle la respuesta a los niños. Ellas tenían esta tentación se angustiaban cuando había silencio en el grupo y daban la respuesta. Todo esto lo tuvimos que ir trabajando a través de la observación y del acompañamiento permanente, pero sí decirle que prácticamente eso hubiese significado otro componente de capacitación, de formación, que en una nueva experiencia indudablemente hay que desarrollarlo con más tiempo, sobre todo con más tiempo, para poder profundizar. Hay que trabajar sobre el desarrollo personal social de las educadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que entrar al mundo de sus historias de vida. Fíjense que cuando nosotros les pedimos a ellas que escribieran su experiencia como lectoras, nos relataban una buena cantidad de ellas que si acaso en la infancia se habían dado buenas experiencias de leer con sus adultos y demás, tan pronto se escolarizaron, se diluyeron estas buenas experiencias y en algunos casos se hablaba de experiencias traumáticas porque había hasta castigo físico y descalificaciones al no poder leer bien. Las tareas fueron tremendamente aburridas y entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo en educación que le quitamos tan pronto el encanto a la palabra hablada o la palabra escrita? Lo dejo allí, no para que lo contestemos, sino para que tengamos el insomnio correspondiente que los educadores debemos tener. Pero sí, Alex, trabajar el aspecto emocional social de las educadoras, porque aprender a dialogar no es solamente un asunto de técnica, ni se puede tampoco presentar un manual de cómo dialogar. Los niños te van a dar respuestas totalmente inesperadas que no puedes planificar, pero hay que ensayar la escucha, ensayar la posibilidad de crear de inmediato ese andamiaje. Fíjense, ese es un asunto de pura formación, ¿verdad? En pedagogía, el andamiaje necesario para no dar la respuesta y solamente sugerir otra pista. En fin, es un elemento de lo personal, pero también es algo relacionado con el conocimiento de cómo se produce. Repito, el conocimiento de cómo se genera el aprendizaje. Y bueno, desde la perspectiva constructivista, ¿verdad? Porque si no, pues yo simplemente les digo que repitan. Dice Álvaro, no tengo audio, disculpen, pero he tenido oportunidad de realizar actividades de comprensión lectora y me resulta a veces difícil con mis adolescentes lograr resultados satisfactorios. El docente debe ser guía en la lectura y dentro de las participaciones de mis estudiantes hacer las conexiones con el contexto. Así responde Álvaro nuestra pregunta. Y tengo otras preguntas, Loli. ¿Quieres seguir con eso? Solo voy a decir que estoy de acuerdo con Álvaro
Estoy entendiendo que él está hablando del andamiaje que les presta, que se las contextualiza. Y no es más que decirle que estamos en comunión con eso. Entiendo la dificultad, sobre todo qué tipo de literatura atraer a los jóvenes, pero gracias por el comentario. ¿Qué más Gracias, tenemos? Loli. Bueno, aquí hay una pregunta que es importante. ¿En cuánto tiempo de clase se puede lograr una comprensión inferencial? Y luego José pregunta o comenta, volver al guión, dice José, siempre es importante. Si no, se pierde el gusto por lo que se quiere alcanzar. Entonces, dice José, ¿qué recomendación hacemos nosotras a los docentes que tienen poca experiencia en el desarrollo del pensamiento inferencial, tomando en cuenta que este no está arraigado en los procesos de aprendizaje? Entonces, por un lado, Gema nos habla del tiempo de clases, comprensión inferencial. Y luego José nos pregunta qué hacer cuando ese ámbito tan complejo como es el desarrollo del pensamiento diferencial no es del dominio del docente. ¿Qué hacemos frente a eso? Emma, no quiero desilusionarte, pero no hay una medición de tiempo que nosotros hayamos hecho en leer antes de leer. Así que no te puedo dar una respuesta quizá para lo que estás necesitando. Yo que diría que, a ver si te logro convencer, que más que el tiempo, ¿verdad? Lo que interesa es la riqueza de esta interacción dialógica docente-niño, y el resultado más deseable es que quien fue del incongruente vaya a la general y quien vaya de la general vaya a la precisa. Y voy a utilizar las palabras de José sin perder el guión, porque resulta, eso fue uno de los desafíos, ¿verdad? De cómo, porque las preguntas se van haciendo durante, algunas se hacen antes, enseñando el título y tratando de inferir de qué se va a tratar, otras se hacen durante y otras se hacen después de haber terminado la lectura. Entonces, en la del durante, una de las cosas que veíamos con las docentes era que, sobre todo al inicio, que en el afán de seguir trabajando la pregunta y que los niños empiezan a decir una serie de cosas que a veces se distancian, cómo ellas podían centrar de nuevo a su grupo. Y allí hay un juego entre lo laxo y lo un poquito más directivo, que es ese equilibrio que a los pedagogos nos reta mucho, ¿verdad? Hay que tener la gracia, la expresividad gestual y de la palabra para volverlos a conquistar hacia el guión, pero al mismo tiempo hay que dar el espacio para hacer ese andamiaje que les permita llegar a una inferencia más precisa, ¿verdad? Es un juego de la práctica, más que del tiempo. La docente lo irá logrando cada vez más y entonces tendrá mejores resultados en sus niños. Pero como les digo, como no se puede planificar qué respuesta o qué técnica voy a usar ese día, porque no sé con qué me van a salir los niños. Si tuviera tiempo, pero creo que no lo voy a tener. Sí, solo tengo un minuto. Quisiera haberles contado una anécdota. ¿Te acordás, Patricia, sobre el hombre sin cabeza, verdad? ¿Me dan permiso de Sí, tiempo? claro, dale. Bueno, en una visita que hacíamos, se estaba leyendo 5 noches arrechas, ¿verdad? Así se llama. Y el cuento era de María López Vigil, y el cuento era el hombre sin cabeza, o no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba basado en la en la leyenda. Y entonces se desarmó la docente, lo analizamos muy bien, fue una linda sesión de análisis,
porque uno de los niños preguntó, como el hombre sin cabeza de todas maneras hablaba, ¿verdad? Entonces preguntó, pero si no tiene cabeza, ¿cómo es que puede hablar? ¿Verdad? Y pidió auxilio la docente porque no sabía cómo conducir esto, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que uno de los elementos bien importantes, y cuando hagamos otra experiencia hay que enfatizar en ello, es que también hay que trabajar el capital literario de las propias docentes, porque una niña salió con su respuesta. Fíjense bien cómo ellos son personas que resuelven problemas. Una niña le dijo, mira, lo que pasa es que el hombre tiene la cabeza adentro. Quiere decir del cuello para adentro. E hizo un dibujo en donde se veía el pecho del hombre, ¿verdad? Con la cabeza adentro. Cabeza por Ella dentro. resolvió el problema. Ella resolvió el problema. No sabían si reírse, no sabían qué hacer, ¿verdad? Pero lo que pasaba también era que había que entender que el mensaje que María López Vigil estaba dando era que cuando tenemos miedo, es como una especie de desmitificación de esas leyendas, ¿verdad? Que cuando tenemos mucho miedo, somos capaces de escuchar o ver cualquier cosa, en este caso, un hombre sin cabeza. Entonces, ahí había que hacer cosas como pedirle a los demás, bueno, escucharlo. La niña pidió la opinión, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero decir es, se necesitan varias cosas. Se necesita trabajar la comprensión literaria, el capital simbólico de la docente, porque eso les va a ayudar más a saber cómo orientar el andamiaje. Y José, respecto a regresar al guión, como te digo, es un equilibrio entre ser flexibles y ser directivos. No me gusta la palabra directivo, pues, pero de orientar de mejor manera que vamos a regresar. Porque si no, estoy totalmente de acuerdo. Ya no supimos para dónde iba la historia. Dice Gemma que la has convencido y que te agradece. Pero además aquí tenés dos preguntas más, brevemente, porque ya no vamos a tener más tiempo. Pero por un lado, Flor, que te agradece y te felicita por la investigación, pregunta si el pensamiento inferencial se desarrolla en otras prácticas culturales en que están inmersas niñas y niños. Me imagino que se refiere al hogar, a otros lugares donde el niño y la niña tienen procesos de aprendizaje. Y luego Fanny pregunta cómo se gestionan los prejuicios en los prejuicios personales, dice, en el proceso de comprensión lectora. Comenta que hay influencias subjetivas en el docente durante los procesos y si tienes alguna recomendación sobre eso. Pati, necesito de a una porque si no vale, me voy a perder. Regreso con Flor. Sí. Flor te pregunta si el pensamiento inferencial se desarrolla también en otras prácticas culturales donde están inmersos niños y niñas. Y yo infiero que esas prácticas se refieren a otros ambientes, por ejemplo el hogar o eso, pero eso es mi inferencia, no estoy segura si es eso lo que quiso decir Flor, así que si Flor me quiere corregir, dice Jerome Brunner, ¿verdad? Que los seres humanos somos máquinas de hacer inferencias. Y ustedes vieron los tres ejemplos. Hay montones de estudios sobre los procesos inferenciales en los niños, no solamente, como les dije, sobre la relación con textos escritos, sino para la resolución de problemas. Los niños están permanentemente resolviendo problemas. El niño que gatea en África y se encuentra con un obstáculo para seguir gateando, va a encontrar una solución, como aquí en Jinotega, ¿verdad? Entonces, es propio de nosotros porque, como ustedes dijeron tan acertadamente al describir las fotos que presentamos, hay exploración, hay una necesidad urgente de conocer el mundo y explicárnoslo, de manera que estamos resolviendo problemas permanentemente. Ahora, si te referís a la comprensión inferencial de textos en otras culturas,
la literatura me enseña que se está haciendo estudios sobre eso en América Latina, en África, en distintas partes del mundo. Lo que habría que ver quizá es conocer mejor, ahí tendría yo que estudiar más, qué metodologías están usando, y bueno, y sí, en qué forma el contexto cultural afecta la posibilidad de hacer inferencias más complejas. Las investigadoras colombianas que les presenté, que clasifican los 3 tipos de respuesta, encontraron para ellas desafortunadamente y para cualquier educador también, que los niños lo que hacían sobre todo eran las inferencias más simples, porque hay inferencias simples, ¿verdad? Las causales no son de las más simples. Luego vamos con... Bueno, te quería comentar, Loli, que uno de los colegas que nos está acompañando hoy es el profesor Santiago Mosquera. Santiago es un investigador y es un docente de la maestría en educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Santiago maneja un programa que es el programa hermano de esta maestría, así que quiero saludarlo y quiero compartir lo que nos está proponiendo en el chat. Santiago comenta lo siguiente: otro elemento de la actividad de lectura y de comprensión es que no es solo la búsqueda de respuestas correctas por parte del docente, tampoco se trata, dice Santiago, de anular las respuestas incorrectas. Tanto las respuestas correctas como las incorrectas son relevantes en el proceso de comprensión lectora, más aún si se trata de una dimensión inferencial que no es totalmente evidente en el texto. En este sentido, desde un punto de vista del seguimiento de los aprendizajes, sería importante reflexionar la manera en que se evalúa la comprensión inferencial que construyen niños y niñas durante la lectura de un texto. Muchas gracias por ese aporte. Totalmente de acuerdo, el error es parte del desarrollo, ¿verdad? Y del aprendizaje. Y eso Sí. nos cuesta que nuestras docentes retomen el error como factor de aprendizaje. Hay como miedo, ¿verdad? No solamente para con sus niños, sino ellas mismas al momento de la capacitación de cometer, de decir pues, errores o algo en su participación. Gracias. Bueno, y tenemos otras preguntas muy interesantes que agradezco a todas, pero yo no sé si ya nos va a dar tiempo. Ya me preocupé, Milagros y Sandra, porque tenemos preguntas muy interesantes. Bueno, había dicho que Fanny se estaba refiriendo a los prejuicios que pueden aflorar en los procesos de comprensión lectora, la influencia subjetiva del docente, cómo lo dirigimos, cómo lo manejamos, dice Fanny. Y también, por otro lado, bueno, Dariana nos está comentando que lo del capital literario de los docentes es fundamental, que ese es un trabajo que va de la mano con el trabajo en el aula, efectivamente. Luego Álvaro pregunta de nuevo si podemos articular la comprensión de textos de un grado a otro y cómo hacerlo. Pati, pero... Y ya te llené de preguntas. No, y ya no sé si te voy no, que si vamos a seguir necesito una por una porque okay. Es difícil. ¿Qué te parece si vamos terminando con el tema de los prejuicios? Pero quisiera entender un poco mejor la pregunta. ¿A qué prejuicios nos referimos? A lo subjetivo, dice sí, pero, aflora lo subjetivo. Cuando aflora lo subjetivo, ¿qué hacemos? Pero, me imagino que cuando aflora lo subjetivo y causa un impacto negativo, qué sé yo, los valores o las ideas. Yo estoy infiriendo, no tengo... No, pero tengo, que nos diga... Pero, ok, voy a pedir a ver. A Fanny, creo. Fanny, ¿nos cuentas más sobre a qué te refieres cuando hablas la influencia subjetiva del docente y los prejuicios personales? ¿Nos puedes dar un ejemplo de una situación que te venga a la mente y que nos ayude? Pero dice Fanny que sí, dice, como lo plantea, quiere decir que le comprendí, es decir,
qué sé yo, un valor equivocado del docente que se cuela ahí en el intercambio, en la interacción. A eso creo que se refieren, qué sé yo, un prejuicio. No sé si es respecto al contenido del texto y que entonces el docente exprese sus prejuicios sobre el contenido del texto. Y eso lo que está confirmando es todo lo que hemos visto, ¿verdad? Yo desentraño lo que me quiere decir el autor a través del lente de mi experiencia. Pero yo ahí regresaría a lo que acabo de decir y que Dariana prácticamente está pidiendo que lo relevemos, ¿verdad? Que es necesaria una mayor formación de las docentes para elevar su capacidad simbólica, para diversificar las fuentes de cultura a las cuales pueden acceder. Eso pasa por otro tipo de problemas que son de carácter de políticas nacionales, eso pasa por políticas institucionales, ¿verdad? Pero yo soñaría, les decía una vez a las docentes, con una formación en la que ellas accedan al teatro, al cine, que se desprendan de la telenovela para ir a ver otro tipo de expresiones culturales, no que se desprendan y la dejen de ver, porque es necesario entender que en la cotidianeidad la cultura está allí y no la vamos a denegar, pero ampliarla, diversificarla e enriquecer ese capital cultural que les permita tener otras miradas. Eso es una cuestión de formación y de que se procure por las instituciones correspondientes, pienso yo. Y volvemos al asunto de trabajar el desarrollo personal social, que debe ser otro componente para mí de la formación docente. Sí. Bueno, tenemos otros comentarios y otras preguntas. Santiago nos agradece el espacio y Muchas nos dice gracias, que le Santiago, por alegra el que se comentario. haga este escenario. Paola se despidió de nosotros un poco más temprano, nuestra directora de Redley, pero felicitó a la UCA CIASES y a la red por esta presentación. Yo creo que voy a ir cerrando muy a mi pesar, Loli, porque este intercambio es justamente el que más nos gusta, pero ni modo, tenemos que cumplir con el horario. Y bueno, lo bueno es que tenemos la siguiente sesión en la que vamos a contar más sobre los resultados de esta experiencia y sobre el cómo hacer la innovación, que es nuestra última parte. Yo quería recordar a manera de síntesis que cuando iniciamos esta cátedra dijimos que a través de la experiencia de leer antes de leer, lo que queríamos mostrar era el círculo virtuoso entre innovar e investigar para la incidencia educativa. Y regresando a esta idea, quisiera resumir lo que nos ha presentado ampliamente Loli, que es una síntesis de que muestra cómo a partir de la evidencia conceptualizamos una innovación, en este caso leer antes de leer, para emprender una propuesta de cambio educativo, en este caso para la educación inicial y el desarrollo del pensamiento inferencial en el ámbito infantil. ¿Cuáles fueron los postulados de la evidencia que nos guiaron y que sintetizó el día de hoy Loli? Primero, las y los infantes, niñas y niños pequeños, son personas capaces. Esa fue, digamos, nuestra premisa fundamental. Esto nos recuerda y nos lleva a la presentación de Gustavo, en donde hablamos ampliamente de nuestra visión de desarrollo infantil, la visión que respalda la investigación sobre desarrollo infantil. Así que el punto de partida nuestro fue las y los infantes son personas capaces y como personas capaces pueden inferir desde los primeros años de vida. Ahora bien, la inferencia la asumimos como una capacidad de estos infantes de establecer relaciones a partir de pistas que nos sirven para llegar a conclusiones. En este sentido, asumimos la inferencia y la comprensión como un binomio inseparable, entendiendo entonces la lectura como la construcción de significado y más concretamente la lectura como un acto de comprender. En este sentido, el gran aporte del pensamiento inferencial es que nos lleva a la ruptura hacia esto que muy bien decía Loli, la ruptura hacia la imaginación, es decir, avanzar de lo explícito a lo implícito, o dicho de otra manera, a distanciarnos de esa realidad concreta que está dicha en el texto para construir una propia, que es el inicio clave para lo que vamos a denominar más tarde la creatividad.
Y finalmente, esta innovación lo que hace es que convierte todos estos postulados en propuestas de prácticas pedagógicas, es decir, en cómo hacer la enseñanza, concretamente cómo leer textos narrativos e informativos acompañados de preguntas que están intencionalmente diseñadas para mover las cabecitas de niñas y niños, y para lo cual lo primero que hicimos fue mover las cabecitas de maestras y maestros del nivel inicial. Con este resumen quiero cerrar nuestra presentación. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos han acompañado, a Sandra Ruiz por liderar este proceso, a Milagros por ayudarnos a coordinar esta sesión y por supuesto a vos, Loli, que has hecho una síntesis apretada de un trabajo de 2 años que esperamos que inspire a todo este grupo a reflexionar su práctica pedagógica y a atreverse a la innovación, que es definitivamente la clave para alcanzar la calidad que tanto deseamos en los sistemas educativos de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Ana Patricia. Agradecemos a la licenciada Loli Estrada por su valiosa ponencia y le solicitamos completar el formulario para registrar su participación. Aprovechamos este espacio para invitarles a usar los recursos que RedLay está produciendo para ustedes. En el sitio web que he colocado ahí, www.redlay.org, encontrar artículos, hay una biblioteca virtual muy interesante y las cajas de herramientas Enseñales y Taller Ley. Asimismo, permanezca atento a la próxima sesión de la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri con el tema Innovar en la Escuela. Esta es la tercera sesión y se llevará a cabo el próximo 25 de agosto para que ahí anoten la fecha, y estará a cargo de Ana Patricia Elvir y Dariana Valenzuela. Gracias por su participación, lo esperamos.